¿qué tal? Vamos a medir cuál es la presión que tiene en equilibrio este gas con el líquido. Digamos, cuál es la presión que tiene el interior, el gas, o qué presión ejerce el gas en el interior de esta agua carbonatada. Como bien les comenté, el agua carbonatada tiene ácido carbónico en equilibrio con agua, ¿sí? También lo vamos a hacer para el caso de una bebida comercial, como lo es esta, y también tiene aquí gas disuelto, y vamos a ver cuánta presión hay. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero vamos a pesar, o vamos a cuantificar la masa de la botella o de la bebida completa, ¿sí? 370.86 gramos, ¿ok? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a liberar el gas. Vean, ahí lo estoy liberando, y vean, ahí lo estoy liberando, ¿ven? Y ahora ya esto quedó frágil, ¿no? Bueno, ya se puede, digamos, como que oprimir y ejercer una presión. Vamos a liberar totalmente este gas. Como puedes notar, cuando la presión baja, como el sistema estaba presurizado, la solubilidad del gas, de acuerdo con la ley de Henry, aumenta. Cuando nosotros liberamos, estamos creando solamente la presión atmosférica, una presión mucho menor a la que estaba presurizada. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora ya el gas se liberó, y la solubilidad, cuando la presión baja, se pierde la solubilidad. Entonces, a mayor presión, mayor solubilidad de gas; a menor presión, menor solubilidad. Vamos a pensar que ahí ya llegó al equilibrio, o sea que ya no se está perdiendo suficiente masa, y lo volvemos a pesar. Y fíjate, pesa 369.83 gramos, ¿sí? Entonces, si lo abrimos, de todas maneras, ya los cambios van a ser pequeños, fíjate. A ver, acá, bueno, por la tapa, ¿verdad? Por la tapa. Ajá. 369.79. Entonces, la cantidad de masa, o la diferencia de masa que se pierde, se puede atribuir a la liberación del gas. Y ahora, ¿cómo cuantificamos este volumen que está aquí libre? Pues podemos hacer dos opciones. Una de ellas, le vamos a agregar agua. Esta agua ya la cuantifiqué, está libre, pero ya no la voy a beber, ¿me deja claro? Vamos a tarar, vamos a poner en cero esto, ¿sí? Entonces 368, o sea, esto, ahí está la masa, la vamos a poner en tare, en cero, ¿sí? Y ahora yo lo que voy a hacer es agregar agua para cuantificar cuál es el volumen que ocupaba ese gas que estaba ejerciendo presión, el gas que liberamos. Y digan, si consideramos que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, vamos a llegar al momento hasta donde se pudo mantener, o donde llegó el volumen de esto. Vean. Ahí. Más el volumen de esta frasco, ¿verdad? Que está casi ahí al ras. Entonces, aquí está. Podemos decir que son 46 centímetros cúbicos, ¿sí? En donde ocupamos ese volumen de gas. Entonces, fíjense, aquí le puse la botella. Recuerden que lo pesé con todo y la tapa. Entonces, en realidad, el volumen es 48.41 centímetros cúbicos, porque lo taré con todo el equipo. Entonces, este volumen lo vamos a considerar como el que ocupó la cantidad de masa que perdimos, aproximadamente 1 gramo. Eso lo vamos a cuantificar como moles de CO2, y con ese volumen, bajo el supuesto de un gas ideal, que el gas ideal es válido hasta 10 atmósferas, vamos a calcular la presión que tenía el sistema. Y con esa presión podemos
tener una idea de la constante de Henry. ¿Por qué? Porque como ya le medimos el pH a esa agua que fue alrededor de 5,2, podemos calcular cuánto CO2 estuvo disuelto ahí. Y entonces con la concentración en el líquido y con la presión total del sistema podemos calcular la constante de Henry. ¿De acuerdo? Eso es un experimento pues maravilloso en ese sentido. Ahora vamos a ir con esta otra bebida. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Primero vamos a tarar o iniciar en cero la balanza. Colocamos la bebida. Entonces aquí registramos los datos. Son 248.49 gramos. Ahora voy a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a liberar la presión. Fíjense, ahí ya está liberando. Entonces ahí ya está libre. Y vean, ya es posible presionarle. Entonces ahora, ¿cuánto disminuyó? Ahora en la masa es 248.33. Muy poca cantidad de gas, ¿verdad? Pero ahora vamos a rellenar o reemplazar con agua para calcular ese volumen. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Colocar la tapa nuevamente, colocar el tare, ¿sí? Retiro la tapa y voy a empezar a agregar. Si coloco la tapa, ahí estoy en cero, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es retirar. De hecho también lo puedo hacer así, ¿verdad? Si le doy tare aquí y aquí voy a cuantificar exactamente cuánta agua. Lo tengo que hacer despacito, gota a gota, porque si no el gas se empieza a desprender. ¿Y por qué? Por el movimiento que hace el líquido cuando cae. Entonces vamos a agregar, vamos agregando. Y ahí tenemos 22 centímetros cúbicos, es el volumen. 0.83 centímetros cúbicos libre, considerando que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y bueno, pues ya los cálculos los ves al final del video, voy a colocarlo. Ahora, ¿cómo vamos a proceder para encontrar precisamente la presión interna que hay en una botella de esta bebida, bueno, del agua carbonatada o en una bebida de este tipo? Pues bueno, si te gustó el video, compártelo y te pido que te suscribas aquí al canal. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar también un nuevo tema en el canal que se llama equilibrio de solubilidad de gases. Por ejemplo, en la metalurgia extractiva se utilizan gases como oxígeno, como ozono para oxidar minerales. Entonces hay un equilibrio entre la solución acuosa para oxidar el mineral con el gas, o el ozono o el oxígeno. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta el equilibrio de solubilidad. Y por el otro lado también resulta que cuando queremos oxigenar el agua, si hay presencia de azúcares o hay presencia de materia orgánica, la solubilidad del gas es diferente. Por ejemplo, en este refresco debe tener menor cantidad de CO2 disuelto. ¿Por qué? Porque el azúcar, la cantidad de azúcares que puede traer, impiden la libre solubilidad del oxígeno, a diferencia de lo que está aquí. Aquí únicamente tenemos agua y el ácido carbónico. Entonces, pues bueno, con ello terminamos. Ahora analizaremos el cálculo de la presión en el interior de cada una de las botellas que analizamos. En ese caso, el agua carbonatada y el refresco de Coca-Cola. Para ponerte en contexto, qué es lo que ocurre dentro de ese frasco, es lo siguiente. Ahí ocurre que el CO2 que se inyecta o bueno, se burbujea en la botella durante su producción, establece un equilibrio. Parte de ese CO2 que se alimenta como gas se solubiliza. El CO2 que está disuelto nos forma el ácido carbónico y es lo que le da el pH característico ácido a la botella. Y bueno, el ácido carbónico se disocia, ¿sí? Y cuando se disocia, pues nos libera esos protones que otorgan
el nivel de pH en esa bebida. Por otro lado, pues tenemos que si sumáramos todas estas reacciones, observamos que esto se cancela y nos queda la ecuación global. La ecuación que ocurre dentro de esa botella. Por ello la bebida es ácida porque se producen protones. Bueno, entonces recordando la ley de gas ideal, PV igual a nRT, pues tenemos que N es el número de moles de CO2, la R que es la constante universal de los gases ideales, la temperatura vamos a dar por hecho que estábamos en Pachuca en ese entonces y pensemos que es 25 grados, puede ser menor, pero para efectos de cálculo vamos a considerar 25 grados. Que el número de moles de CO2 corresponde a la masa de CO2 dividido entre su peso molecular, ¿verdad? O una relación de su masa y peso molecular. Y el volumen es el espacio en donde quedaba libre, no había líquido, y tenemos ese volumen en litros. Para el caso de la agua carbonatada, como bien mencionamos, estos son los valores. El inicial antes de abrir la botella y el final es después de abrir ya la botella y observar que ya no se desprenden burbujas. Aproximadamente 1 gramo fue lo que se pierde de masa y esa masa se asocia a CO2. Por supuesto, en el interior del frasco todavía hay CO2 probablemente o entra aire, entonces esto es una aproximación que la pérdida de masa corresponde a CO2. Eso nos da 0.024 moles. El volumen que quedó en ese espacio libre del refresco, de la bebida, de agua carbonatada, pues nos da 48.4 centímetros cúbicos, o lo que equivale a esta cantidad de litros. Bueno, de la ley de gases ideales, pues únicamente sustituimos y encontramos una presión de 12.27 atmósferas. Claro, me has de comentar, si bien comentas en el video que la ley de gas ideal es aproximadamente válida hasta 10 atmósferas, bueno, el cálculo es ilustrativo, pero pues más o menos esa es la presión. Si quieres conocer un poco más, te vas a dar cuenta que para aguas carbonatadas, aquí viene un ejercicio y puedes buscar esto en la red y vas a encontrar que se han encontrado hasta de alrededor de 30.5 atmósferas en algunas bebidas carbonatadas. Eso nos permite pues de alguna manera sustentar que el resultado que estamos obteniendo no está tan aventurado. En el caso de la bebida de refrescos, pues bueno, aquí tenemos la Coca-Cola. La masa inicial fue de 248,49, la masa final 248,33. El cambio de masa o la pérdida asociada a CO2 nos queda de la siguiente manera. El volumen o el espacio que había de vacío fue 22 centímetros cúbicos, o esa cantidad en litros. Sustituimos y encontramos una presión de 4.03. Bueno, también este resultado ya está validado en la red, en donde han encontrado que para casos de bebidas dulces, la presión que han encontrado en el interior de este tipo de botellas oscila entre 2.7, se encuentra en el intervalo de 2.7 a 4.3 bares, casi la misma relación en atmósfera, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué es menor? Vamos a hacer un comparativo. Ya con todo lo que hemos visto en el canal, videos de pH que tú los puedes localizar ahí en la lista de termodinámica de soluciones acuosas, pues ya encontramos que la presión en una bebida carbonatada es mayor que la presión en un refresco, que el pH es ligeramente mayor o menos ácido comparado con el pH que es más ácido del refresco de Coca-Cola, y que la concentración está alrededor por 10 a la menos 4, que es menor que esto, que por 10 a la menos 4 sería 12 por 10 a la menos 4 molar. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, las diferencias más importantes son que aquí en el agua carbonatada solo tenemos agua y CO2 en equilibrio en las reacciones que ya te comenté. Pero como el CO2 no es altamente soluble, por ello el pH no es tan ácido y por ello su concentración es relativamente baja. ¿Qué ocurre en un refresco? Bueno,
En el refresco el CO2 es mucho menor soluble. Por ello, para garantizar una acidez o para tener un mayor, bueno, un valor de pH más ácido, se utiliza ácido fosfórico. También hay CO2, por supuesto, pero el CO2 es menos soluble, ¿sí? Eso lo puedes ver aquí. El efecto de las sales y compuestos orgánicos en la solubilidad de oxígeno está en el canal. Ahí puedes encontrar esa clase 15A de termodinámica. Y eso nos dice por qué tenemos menor cantidad de CO2 disuelto en una Coca-Cola. También nos explica por qué, por ejemplo, algunas bebidas que son de sabor, por ejemplo, los que te otorgan iones durante el ejercicio, que es, por ejemplo, Powerade u otras marcas, ¿por qué no son carbonatadas? ¿No te lo has preguntado? Y la respuesta viene porque no tienen una alta capacidad para permitir la solubilidad del oxígeno, debido a que tienen abundantes iones, debido a que traen azúcar disuelta y por ello es difícil. En el caso de la Coca-Cola, lo que permite un poco es la modificación del pH con el ácido fosfórico y por supuesto que la presión es menor porque hay menor cantidad de oxígeno disuelto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con ello terminamos este video. Espero te haya gustado, lo puedas compartir con las personas que consideras les apasiona la química y por supuesto vas conociendo algunos productos de la vida cotidiana. Por ello, si vas a consumir refresco en las mañanas, pues debes de tener presente que estás agregando a tu estómago algo ácido, ¿verdad? Y si ya tienes gastritis y empiezas a tener gastritis, pues cuidado. De todas maneras, los antiácidos funcionan y eso también lo puedes ver en los siguientes videos. Bueno, nos vemos, saludos.